agradecerles, por supuesto, a ellos su presencia, a vosotros la vuestra, y luego también agradecer a las autoras y los autores que han participado en el libro, algunos de los cuales se encuentran aquí, como... ahí está Carlos. Bueno, como decía, algunas de las personas que también han sido autoras y autores del libro, ¿no? Como Sergio, Marisa y alguna otra que seguramente se incorporarán a lo largo de la reunión. Y luego decir que, bueno, pues, fundamentalmente se trata de una obra colectiva, ¿no? Donde las personas han colaborado de manera absolutamente altruista, ¿no? Y sin ningún interés más que el que tiene la propia obra, ¿no? Que es, por un lado, informar y denunciar la estrategia de privatización y deterioro de la sanidad pública que se está viviendo en España, hacer hincapié sobre un aspecto que imagino que probablemente la gente que está aquí lo conoce, pero que es poco conocido a nivel de la ciudadanía, que es el cambio de modelo sanitario que se está poniendo en marcha en este país, ¿no? Que es un problema que aunque a corto plazo es poco visible, a medio y largo plazo puede ser fundamental, ¿no? Y producir efectos muy negativos para el funcionamiento del sistema sanitario y luego para la salud de las personas, ¿no? Y luego también señalar, pues, que el libro fundamentalmente lo que pretende, aparte de dar información, es sobre todo el que puede intentar ser un instrumento para que pueda ser utilizado, que quieren enfrentarse a esta situación y que creen que lo importante es el derecho a la salud por encima de los intereses mercantiles de las empresas, ¿no? Otra cosa que también hay que señalar y que generalmente no se conoce bien es que la privatización es un fenómeno que viene de muy antiguo, ¿no? Es decir, aunque ahora se ha hecho muy visible ante la mayoría de la ciudadanía, ante los medios de comunicación, ¿no? Porque ha habido, en el caso concreto de Madrid, una ofensiva privatizadora muy potente, ¿no? Desde octubre del año pasado, y a nivel del gobierno también otra ofensiva de deterioro del sistema sanitario público, como fue el Real Decreto Ley 16/2012. En realidad la privatización y la destrucción del sistema sanitario es algo que se viene produciendo en muy pequeñas dosis, pero crecientes desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Como sabéis, el modelo que tenemos en España fue la Ley General de Sanidad en 1986, ya en el año 1990 se aprueba la Ley de Ordenación Sanitaria de Cataluña, que establecía un modelo de lo que en ese momento se conocía como red única de hospitales de utilización pública, que permitía la utilización de los hospitales privados, ¿no? De empresas privadas financiados con el dinero público. Y luego ha habido muchísimas más cosas, ¿no? Que se han ido produciendo. El informe Abril en el 91, la puesta en marcha de fundaciones sanitarias inicialmente en Galicia, luego su extensión al resto del país, y luego el intento en el año 98 en la ley de acompañamiento de que todos los centros sanitarios públicos se convirtieran en fundaciones sanitarias, el Real Decreto 1096, que luego fue complementado por la Ley 1597, ¿no? que establece la posibilidad de la puesta en funcionamiento de cualquier modelo de gestión, ¿no? Prácticamente sin ningún control, ¿verdad? Las leyes de ordenación sanitaria de las comunidades autónomas, que casi todas ellas abren de unas más que una puerta, abren un boquete inmenso, ¿no? Y otras abren una puerta pequeña, pero todas abren alguna puerta a la privatización de los servicios sanitarios, y luego la puesta en funcionamiento de muchísimos modelos, como el modelo Alcira en el 99, las empresas de base asociativa, esto que quiere hacer ahora el plan de la Comunidad de Madrid, de la privatización de los centros de salud, pues se puso en marcha en Cataluña en el año 96, ¿no? O sea que todo esto viene desde muy lejos, ¿no? Se ha ido produciendo una acumulación. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Bueno, pues lo que pasa ahora es que, como decían algunos de los clásicos, ¿no? Que seguro que a alguien le suena, al menos a la gente que son como yo mayores, pues la acumulación de cambios cuantitativos acaba por producir un cambio cualitativo, ¿no? Y esto es lo que está pasando ahora. Es decir, lo que antes eran fenómenos privatizadores más o menos aislados, ahora se ha convertido en una política global de privatización del sistema. También es bueno recordar, porque a veces
tenemos siempre la costumbre solo recordar las cosas malas, pero algunas cosas buenas ha habido, por ejemplo, la reversión de las fundaciones al sistema sanitario público en Galicia y en Asturias, lo cual indica que como dice el eslogan, sí que se puede, ¿no? Lo que pasa es que hay que tener voluntad política para poder. ¿Por qué se hace todo esto? Bueno, por supuesto hay una gran presión, ¿no?, a nivel mundial desde la época de Reagan y Margaret Thatcher, es decir, de los años 70 del siglo pasado. Es decir, hace mucho tiempo una gran presión para mercantilizar los sistemas públicos de salud. Y esa gran presión, bueno, tiene que ver, yo creo que con tres motivos, ¿no? Hay un motivo ideológico, ¿no? Son lo que se conoce, ¿no?, como fundamentalistas del mercado, ¿no? El neoliberalismo, ¿no?, que creen que el Estado tiene que ser mínimo y que todos los servicios de la sociedad y los servicios públicos entre ellos tienen que quedar en manos del mercado, ¿no? Y que plantean un modelo de sociedad mercantilizada frente a un modelo de sociedad solidario, que es lo que representa el sistema sanitario público, ¿no? Porque al final el Sistema Nacional de Salud, el sistema sanitario público, es el esfuerzo solidario que hacemos las personas que estamos sanas y que tenemos más recursos con aquellas personas que están más enfermas y que tienen menos dinero, ¿no? Es decir, es un planteamiento distinto también de la vida, ¿no?, y de la sociedad, ¿no? Es decir, donde los derechos de las personas priman por encima de los intereses de las empresas, ¿no? Luego hay otro motivo, que es un motivo importante, por supuesto, que es que desde hace mucho tiempo las grandes empresas, las grandes multinacionales, han visto que el sistema sanitario, sobre todo los sistemas sanitarios públicos, son un gran nicho de negocio no explotado, ¿no? Y han hecho presiones continuadas desde el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial, ya digo, desde hace 40 años, ¿no?, para desmontar los sistemas sanitarios públicos y privatizar la atención, la provisión de la atención sanitaria. Lógicamente, en un momento de crisis económica, esa oportunidad de negocio del sector sanitario se ha visto notablemente incrementada, ¿no?, porque otros sectores de negocio pues ahora ya no son tan negocio, ¿no?, y en cambio la provisión de los servicios sanitarios parece muy importante, ¿no? Y está claro que luego hay otro bloque de motivos, que son los que, bueno, por suerte, ¿no?, se están aflorando todos los días en los periódicos, en las televisiones, etcétera, que son los intereses personales de gente que ve que va a hacer su carrera, va a hacer su negocio personal en este asunto, ¿no? Y que está utilizando la privatización de los sistemas sanitarios públicos para colocarse, para tener una buena colocación en el futuro o para lucrar a las empresas que ya tenía antes, ¿no? Cataluña y Madrid ofrecen todos los ejemplos que queramos, ¿no? Desgraciadamente demasiado. Entonces, yo creo que también hay que tener en cuenta que la crisis, que es lo que se dice que hace la privatización, es un pretexto, ¿no? Y eso está claro, bueno, primero por la historia, ¿no? Es decir, esto todo estaba en marcha mucho tiempo antes de la crisis. La crisis lo que ha hecho es que se haya dado una vuelta de tuerca más a una situación que ya era conflictiva. Y luego, además, entra en una contradicción evidente, porque todo lo que sabemos de los sistemas sanitarios públicos es que son más eficaces y más eficientes que los mecanismos de provisión privada de la sanidad. Los países que tienen un gasto sanitario per cápita más elevado del mundo, todos tienen provisión privada, dentro y fuera de Europa, ¿no? Me refiero en el contexto de países de alto desarrollo económico, ¿no? Evidentemente no estoy hablando de Etiopía, ¿no?, porque allí el sistema sanitario, desgraciadamente, no existe, ¿no?, ni público, ni privado, ni de ningún tipo, ¿no? Vamos, existe una cosa totalmente mínima, ¿no? ¿Qué tenemos ahora? Bueno, pues estamos en medio de una gran contrarreforma, la Ley 16/2012, como digo, hay un cambio de modelo que es muy preocupante porque mientras la Ley General de Sanidad y la Ley de Salud Pública, ¿no?, que se aprobó a finales de 2011, demasiado tarde, ¿no?, pero bueno, al fin y al cabo se aprobó, vinculaban el derecho a la atención sanitaria con la ciudadanía, con el hecho de ser persona, ¿no?, con el hecho de vivir en este país, ¿verdad? La Ley 16/2012, el Real Decreto Ley 16/2012, lo vincula otra vez con el aseguramiento. Y esto significa un retroceso de 40 años, ¿no? Que no nos tenemos que engañar, que todavía no ha tenido consecuencias muy graves, pero las ha tenido muy graves para un grupo muy reducido de población, que era la gente más vulnerable y que menos se podía defender, ¿no?, que son
los inmigrantes irregulares, de los que ya se sabe que algunos han fallecido, que se sabe, ¿no? Pero seguro que han fallecido más por culpa de esta legislación, evidentemente, en este caso y en los demás claramente inhumana, ¿no? Además se fragmentan y se recortan la cartera de servicios, dejando el núcleo de cartera básica muy reducido y el resto de las prestaciones todas sujetas a copagos, y se establecen copagos generalizados. Claro, los copagos, también hay muchísima experiencia, mucha literatura mundial. Los copagos al final lo que hacen es penalizar a las personas que son más pobres y más enfermas. Y el sistema de copagos que se ha establecido en España penaliza grupos de población muy concretos, que son las mujeres mayores, los jóvenes, la gente que vive en el área rural, la gente que tiene discapacidades, la gente que tiene una enfermedad crónica y la gente que tiene pocos ingresos. Claro, desgraciadamente, porque la mala suerte se suele acumular, hay personas que reúnen todos o casi todos estos fenómenos y esa gente la dejan fuera de la atención sanitaria. Esa gente deja de tener un derecho real a la atención sanitaria. Bien, el libro, bueno, hace un recorrido sobre experiencias concretas en Madrid, en Valencia, en Cataluña, en Aragón, en Murcia. Se podrían hacer más porque en realidad casi todos los modelos sanitarios han vivido de recortes y privatizaciones en una medida mayor o menor, ¿no? Pero yo creo que se han puesto esos porque nos parecían los más interesantes y desde luego porque están los tres, que son el caso de Cataluña, Valencia y Madrid, donde ha habido un ataque más sustancial al modelo sanitario público, ¿no? El libro también plantea algunas alternativas, ¿no? Que son, bueno, que son las que ya sabemos, los problemas económicos que pueda tener el sistema, aparte de que ha habido una disminución general de la recaudación y un sistema ineficiente de reparto, ¿no? Como saben, el modelo es no finalista y eso es el modelo de financiación sanitaria y eso es un problema importante. Aparte de esos problemas, tiene dos problemas de ineficiencia muy bien estudiados. Uno es el gasto farmacéutico, es decir, si nosotros gastásemos por habitante y año el promedio de lo que gasta, o sea, lo que gasta el promedio de los países de la OCDE, gastaríamos 3.000 y pico millones menos de euros al año. Es decir, estos recortes que se han hecho, pues la mayoría se podrían haber evitado simplemente por esa parte. Y luego hay otro problema, que es un problema mucho más difícil de manejar, pero también importante, que es la sobreutilización tecnológica, ¿no? Es decir, el sistema utiliza muchas veces las tecnologías de una manera muy innecesaria, redundante y a veces peligrosa para la salud, ¿no? Hay mucho conocimiento de que hay algunas de las cosas, exploraciones que son relativamente cotidianas, que tienen efectos indeseados a medio y largo plazo. Bueno, yo soy pediatra, en los niños sobre todo, pero en el resto de la población también, ¿no? Por ejemplo, los temas de la radiación, etc., ¿no? Al final, ¿qué opino yo? ¿Qué opina, yo creo, toda la gente que ha hecho el libro, ¿no? Que necesitamos? Necesitamos, primero, un sistema sanitario basado en la solidaridad. Volver a ese sistema solidario, que significa un sistema universal, gratuito en el momento del uso, porque gratis, como es lógico, no hay nada, ¿no? Vivimos en una sociedad donde todo cuesta dinero, pero es diferente que el dinero le cueste a cada uno de su bolsillo cuando tenga un problema, a que el conjunto de la sociedad decida hacer una aportación para que se nos pueda atender a todos cuando lo necesitemos y en cualquiera que sea nuestra necesidad. Necesitamos una financiación suficiente y finalista, un sistema de gestión pública. Es muy importante que el sistema sea de gestión pública, porque la gestión privada antepone los intereses económicos a las necesidades de salud de la población. Solamente un modelo de gestión pública puede garantizar que el sistema se preocupa fundamentalmente por las necesidades de salud de las personas, ¿no? Y esto yo creo que es muy importante. Un sistema que pivote sobre la atención primaria de salud, y la atención primaria de salud, más en un momento de crisis, es fundamental. El sistema español, como la mayoría de los sistemas occidentales, es un sistema que tiene una hipertrofia, ¿no?, de la parte hospitalaria del sistema, que algunas cosas son muy buenas y funcionan muy bien, pero otras añaden ineficiencias al propio sistema de manera innecesaria, ¿verdad? Y luego hay que recuperar los centros privatizados. Yo creo que esto es una cosa muy importante. Ha habido un compromiso, yo creo, de los partidos de la izquierda de este país de hacerlo, ¿no? Y esperemos que cuando llegue la hora de la verdad
se cumpla, ¿verdad? Y luego, otra cosa muy importante, que es algo que siempre ha faltado en nuestro sistema, ¿no?, que es la participación efectiva de profesionales y ciudadanos. Es decir, el sistema no es de los políticos, no es de los administradores y gestores sanitarios, el sistema es de la ciudadanía, que lo paga y lo sustenta todos los días, y de los profesionales que trabajan en él. Sin eso es muy difícil que las cosas vayan bien, ¿no? Nosotros, bueno, estas son un poco, yo creo, las ideas que hay en el libro, y vuelvo a decirlo al principio, lo que más nos gustaría en el libro es que realmente fuese útil. La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública mantuvo siempre la defensa del modelo del Sistema Nacional de Salud o de Servicio Nacional de Salud, ¿no? Y luego yo creo que ha sido también una organización que ha estado muy presente desde el punto de vista profesional y muy presente desde el punto de vista de la movilización social. Y yo creo que esos dos elementos a mí me parecen fundamentales para defender de una parte el Servicio Nacional de Salud, para defender la sanidad pública y también para, en su caso, mejorar la sanidad pública. Mejorar la sanidad pública, que yo creo que tiene áreas de mejora, ¿no? Y todos sabemos que tiene áreas de mejora, pero no, digamos, como se está haciendo por parte del gobierno. Bueno, yo creo que además el título del libro viene muy bien. Yo ahora estaba pensando, y además lo he hecho en alguna de las intervenciones parlamentarias, en la contrarreforma en la Iglesia, ¿no? Bueno, pues se parece mucho, ¿no? Se parece mucho porque, digamos que ahora realizan una involución sin precedentes en el modelo sanitario al grito de la eficiencia y de la reforma, cuando no tiene nada que ver, ni con la eficiencia ni con la reforma. Y también, al igual que en la contrarreforma, hay un chivo expiatorio. En este caso, el chivo expiatorio de la contrarreforma del Partido Popular ha sido la inmigración. La inmigración que no en número de 250.000, ya sabemos que son, en la comunicación que han hecho a la Unión Europea, más de 870.000 ciudadanos que se han quedado sin atención sanitaria. Y quiero recordar un dato reciente de un libro que también recomiendo, a recomendar libros, que es La austeridad mata, ¿no?, que muestra cómo en un estudio norteamericano e inglés, pues las personas que carecen de atención sanitaria tienen el 40% más de problemas sanitarios y el 40% más de posibilidades de morir que una persona que tiene un sistema sanitario de carácter universal. Yo creo que, por tanto, bueno, pues no queda nada mal el título de contrarreforma del sistema sanitario. Tiene una apariencia de reforma, al menos en las palabras, ¿no? Es una involución y hay un chivo expiatorio, en este caso la inmigración, o el turismo sanitario, que además no tienen ni idea y mezclan una cosa con la otra, pero digamos que es el nivel que tiene ese Ministerio de Sanidad de nuestras desgracias. Esta contrarreforma, yo creo que aparece muy claramente en el libro, se une a lo que podríamos denominar la tercera ola, ¿no?, parafraseando un libro también de hace bastantes años. La tercera ola de las privatizaciones. La primera privatización, en torno a la crisis de los años 70, fue la privatización del sector productivo, fuera las manos del Estado, de la industria y de la economía productiva. Aquel fue el grito inicial de la época Margaret Thatcher, Reagan y demás, ¿no? Fue la primera ola. La segunda ola la vivimos prácticamente a finales del siglo XX, y fue la ola en la que se inscribió también la política de la izquierda, una parte de la izquierda gobernante y del Partido Popular en España. Y era, ahora que ya hemos privatizado el sector productivo, privaticemos las infraestructuras, los servicios y las comunicaciones. Ese fue el gran grito que ha dado lugar, pues, a los grandes conglomerados industriales multinacionales de nuestro país, donde, por cierto, todavía no se ha entrado en la lucha contra la corrupción, pero donde tiene que haber un bocao importantísimo, porque si ha habido bocao en las adjudicaciones menores, que no habrá en las privatizaciones de miles de millones de euros. Por tanto, segunda ola. La tercera ola es la que estamos viviendo ahora, la que viene elaborando la Comisión Europea desde hace tiempo y la que ha apuntado a dos privatizaciones fundamentales, ¿no? A la privatización del sistema público de pensiones,
de un sistema de reparto a un sistema de capitalización, donde se juegan 100.000 millones anuales de euros en España, por ejemplo, y también apunta al sector sanitario. Sector sanitario que también son 70.000 millones de euros de gasto público anual, donde hay también importantes intereses. Y hay que decir, importantes intereses de un sector privado que ya no es el sector privado que conocimos cuando estudiamos o cuando trabajamos en nuestros primeros años de profesión. No es aquel sector privado complementario del sector público que se beneficiaba de las ineficiencias del sector público o que parasitaba al sector público. No, no. En este caso, lo ha dicho recientemente el Tribunal de Defensa de la Competencia, es un sector privado oligopólico, multinacional y que tiene capacidad para condicionar, si no determinar, las políticas sanitarias de un país. Eso es lo que ha dicho el Tribunal de Defensa de la Competencia. Por tanto, estamos ante una amenaza muy seria al sistema sanitario. Ya no es la discusión, como a veces establece la derecha, de colaboración público-privada. No, es el asalto a la iniciativa pública en materia sanitaria, el asalto al Sistema Nacional de Salud. Y aquí termino con mi intervención haciendo un símil con el caballo de Troya, ¿no? Porque este asalto tiene cómplices en el sistema político. Tiene cómplices en el sistema político, porque al mismo tiempo que ha surgido esta tercera gran ola de privatizaciones, al mismo tiempo se consolida también una deriva plutocrática o una deriva de degeneración democrática en los países europeos y en concreto en España, ¿no? En la cual, digamos que es aquello del gato pardo, ¿no? De que cambie todo para que nada cambie, y hay una íntima relación entre dirigente político y empresa privada sanitaria. Ya no es la época del conflicto de interés, no, ya no, esa época ya pasó. Ahora es la época del caballo de Troya. Es el dirigente político que desarrolla en el servicio público los intereses de la empresa privada, los intereses en este caso de los enemigos de la sanidad pública. Y es lo que estamos viendo en la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana y otras comunidades del Estado son el laboratorio chileno de la tercera ola y de la plutocracia en España, ¿no? Por tanto, es muy importante lo que ha pasado. Por suerte hemos pasado de la calmachicha que existía en el sector sanitario, donde todo el mundo equilibraba a todo el mundo, a un momento en que hay, bueno, primero mar de fondo y ahora mareas, ¿no? Yo creo que es lo único que les asusta, es la única resistencia a la cual ellos tienen miedo y por tanto yo creo que es lo que hay que seguir desarrollando una movilización social de resistencia y al mismo tiempo seguir defendiendo el sistema público de salud. Y frente a lo que algunos pueden pensar y lo que ellos dicen, me refiero al gobierno y a quien está decidido a la privatización del sistema sanitario, que no sirve de nada, esta resistencia no es verdad. Entre la iniciativa que presentó el gobierno de Ana Mato, que yo creo que representa como nadie esta política de recortes y de regalos, ¿no? Ana Mato, que representa esta política desde la iniciativa inicial, por ejemplo, la primera iniciativa de Real Decreto 16/2012, y lo que han aplicado, lo que han podido desarrollar al final, media un abismo, porque el planteamiento era durísimo, era un planteamiento inmediato, excluía a los jóvenes mayores de 26 años, excluía de manera radical a sectores de discapacidad, bueno, y también en relación a los copagos y también en relación al cambio de modelo. Es la resistencia social, es la movilización social lo único que frena al caballo de Troya. Yo en ese sentido considero que este libro es un libro muy importante para la agitación, para la resistencia, pero sobre todo para defender una salida pública a uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Nuestro sistema de salud, con todos sus problemas y con todas sus dificultades, es un gran sistema de salud. Y si hay una crisis económica y la gente más frágil está en peor situación, lo que hay que hacer es fortalecer, mejorar el sistema y no poner el sistema a los pies de los caballos y mucho menos a los pies del caballo de Troya. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los que han trabajado y han hecho posible la elaboración de este libro.
agradecer también a la editorial, a Catarata, la edición de este libro, y agradecer que la presentación se haga aquí en Madrid, en esta ciudad, donde decía Camilo José Cela que aquí o das una conferencia o te la dan. Aquí o presentas un libro o te lo presentan. Por eso es la capital de la cultura en muchos aspectos y de las ciudades más dinámicas de Europa. Agradecer, por lo tanto, que la editorial, que además es madrileña y que no tiene la sede aquí en esta misma calle Fronterral, haga esta presentación aquí en Madrid. Me imagino que serán en más sitios de España, ¿verdad? En esta comunidad donde últimamente se han producido una serie de acontecimientos, como todos ustedes sabrán, se ha admitido a trámite una querella de AFEN contra antiguos consejeros de sanidad de aquí de la Comunidad de Madrid, el señor Lamela y el señor Güemes. Ayer mismo se concedió también un contrato de servicios en el hospital de Alcalá de Henares a la empresa donde está el señor Lamela. Eso ha ocurrido ayer mismo. Es decir, aquí en Madrid eso de la puerta giratoria funciona. Aquí es verdad que gira y que da vueltas constantemente en esta comunidad autónoma. Y bueno, ante todas estas situaciones que se están dando en general en España, pero específicamente aquí en Madrid, sobre todo en los últimos tiempos, siempre ante este tipo de acontecimientos o ante manifestaciones como la que hubo el domingo, aquí de la Marea Blanca, la respuesta del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, el señor Laspetti, siempre es la misma, ¿no? Siempre es la misma. No, esto no tiene importancia, son grupos radicales y extremistas. Y aquí de lo que hay que procurar, de lo que hay que preocuparse es de la salud, del bolsillo de determinadas empresas y no de la salud del conjunto de los ciudadanos de aquí de la Comunidad de Madrid, de 6 millones de ciudadanos que habitamos esta comunidad. Y quizás por estas acusaciones de radicalismo y de extremismos es por lo que yo estoy aquí esta tarde, ¿no? Porque en el Partido Socialista de Madrid tenemos una persona que se encarga de la relación con los grupos extremistas y radicales, y esa persona soy yo. No está, como ya ha anunciado Marciano, el secretario general Tomás Gómez, porque como saben ustedes, en este momento está en Bruselas precisamente interponiendo una denuncia ante la Comisión Europea contra el proceso de privatización de la sanidad pública madrileña. Denuncia que esperemos que en 2 meses tenga respuesta en esos entes de la administración pública, en este caso de la Unión Europea. Deseamos que tengamos buenas noticias después de interponer esta denuncia que se ha presentado hoy mismo. Y luego me alegro también de estar, por lo tanto, aquí sustituyendo a mi compañero Tomás Gómez, porque esto me permite, además de hablar de una de las cuestiones fundamentales, de los problemas más importantes que tienen los ciudadanos madrileños en este momento, me permite en el reencuentro con Marciano, al que hace unos meses, en el mes de diciembre, los socialistas de Vallecas le entregamos un premio, el premio Mosacero, que entregamos todos los años a las entidades o a las personas que más han distinguido en la lucha y en la defensa de los derechos sociales y la dignidad de las personas. Lo entregamos a la Marea Blanca. Marciano estuvo allí con nosotros y fue al que yo le entregué el premio en representación de esa Marea Blanca. Y me permite también reencontrarme con Gaspar, compañero de escaño en la legislatura anterior y compañero de fatigas también en la comisión de trabajo durante 4 años, al que en algunas de las intervenciones que hizo en el Pleno del Congreso de los Diputados yo le aplaudía, absolutamente convencido, era el único socialista que le aplaudía, por lo cual de ahí que verán ustedes que mi relación con los movimientos radicales y tal me la he ganado a pulso. Bien, el Partido Socialista de Madrid, en esta cuestión tenemos una posición perfectamente clara y rotunda.
tenemos una posición clara y rotunda sobre lo que es la sanidad pública y procuramos actuar en consecuencia con esa posición clara que tenemos sobre este asunto. Por eso me gustaría también hoy en este acto, con la asistencia de muchos profesionales de la sanidad, recordar a Ernest Lluch, el trabajo, la ley que hizo en su día, y recordar también a un viejo amigo, también conocido, me imagino por muchos de ustedes, al doctor Pedro Sabando, y la gestión que realizó en esta comunidad como consejero de sanidad durante muchos años. Todos los que estamos aquí llevamos años denunciando los peligros de los experimentos privatizadores de la sanidad pública y de la sanidad pública madrileña en concreto. El doctor Sánchez Baile y la Federación Española de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, es decir, muchos de ustedes, son precisamente uno de los mayores ejemplos de esa lucha por defender la sanidad pública en nuestra comunidad y en nuestro país. Y aquí en la Comunidad de Madrid, estas estrategias empiezan como prácticamente todas las estrategias de la derecha, del Partido Popular, cuando quiere transferir lo público a lo privado. Se empieza primero con un fuego de artillería pesada, denunciando todo lo público, desprestigiando a los funcionarios, de da igual que sean profesores, maestros de escuela, médicos, bomberos, trabajadores del metro. Esa es la primera fase, es decirle a la ciudadanía que son ineficientes, que cobran mucho, que tienen muy malos horarios. Y una vez que han conseguido esa fase, primero de fuego graneado sobre todo lo público y sobre los funcionarios públicos, viene ya la ocupación del terreno por la infantería, que normalmente la suelen hacer las empresas privadas que previamente estaban ya al tanto de todas estas estrategias privatizadoras. Bien, es verdad que esto nos ocurre en Madrid y nos ocurre en otros muchos sitios, y es un motivo de reflexión para todos los madrileños. Bien, es verdad que lo pueden hacer porque están gobernando con mayoría absoluta, porque los ciudadanos han decidido poner en las instituciones públicas a personas que no creen en lo público. A pesar de que todos ellos, la inmensa mayoría de ellos, son funcionarios públicos, por cierto, y copan democráticamente las instituciones democráticas, pero no creen en lo público. Ese es un elemento de reflexión para el conjunto de la ciudadanía. Nosotros, aquí los socialistas madrileños, hemos intentado siempre poner, en este proceso en concreto, poner nuestra organización, nuestra fuerza institucional y nuestra capacidad de influencia al servicio de la sociedad madrileña en esta materia en concreto. Lo hemos hecho desde el principio y de una manera absolutamente decidida. Por eso hemos apoyado y seguiremos apoyando todas las iniciativas, todas las movilizaciones, todas las denuncias que surjan de los profesionales de la sanidad madrileña. Porque tenemos muy claro que además tenemos que dar estado político en las instituciones a ese malestar que existe no solamente entre los profesionales de la sanidad, sino ese malestar que existe entre millones de ciudadanos madrileños en relación con este y otros servicios públicos de nuestra comunidad. Eso creemos que es nuestra obligación, nuestro deber, dar estado político a ese malestar, a esas reivindicaciones que se producen en las calles de Madrid o en los centros sanitarios de nuestra ciudad y de nuestra comunidad. Hemos creído que ese debe ser nuestro papel, apoyar todo este tipo de iniciativas. Y hemos también procurado, a la vez, además de acompañar y de apoyar todas estas iniciativas y todas estas movilizaciones, hemos procurado también contribuir con iniciativas propias. Ahí están los recursos que hemos presentado ante el Tribunal Constitucional, ante la Audiencia Nacional, los recursos que hemos presentado ante el pliego de privatización y los recursos que hemos presentado también a la ley de acompañamiento de este año, que hacía posible
abrir este proceso privatizador aquí en Madrid. Hemos, por lo tanto, tomado esas iniciativas en el ámbito de la justicia y hemos tomado también la decisión de sacar mesas a la calle para recoger esas firmas de los ciudadanos, para que el ciudadano madrileño pueda expresar su apoyo a la sanidad pública y su rechazo a estos procesos de privatización. Hemos contribuido modestamente también a ese millón de firmas que se recogió, por cierto, en poquísimo tiempo, en defensa de la sanidad pública madrileña, y a esa votación que se realizó, también estoy hablando de los meses de diciembre y mayo. Hemos procurado contribuir también con esa presencia en la calle a apoyar estas movilizaciones. Esta batalla la estamos dando, por lo tanto, en las instituciones, en la calle y también ante las instancias judiciales. Y la vamos a seguir dando en esas tres instancias. Y hemos dicho también con absoluta claridad, y Marciano lo recordaba, sobre todo lo ha dicho con claridad en sede parlamentaria y en intervenciones públicas Tomás Gómez, que si hay un cambio de gobierno, cambio de fuerzas políticas aquí en la comunidad, procederemos a la reversión de este proceso. Lo que se privatiza se puede también desprivatizar. Eso es un compromiso claro y rotundo que hemos adquirido los socialistas madrileños, en primer lugar, al que luego posteriormente se ha unido también el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba. Pero aquí en Madrid es donde adquirimos ese compromiso públicamente con todos los profesionales y con los ciudadanos de Madrid. Apostamos, por lo tanto, por una sanidad pública, universal y gratuita. Una sanidad que desgraciadamente ya no es universal. Que se lo digan a los colectivos que han sido ya excluidos recientemente. Que tampoco es gratuita. Hay que pagar el transporte sanitario, las sillas, las muletas. 400 medicamentos han quedado excluidos también. Por primera vez los pensionistas tienen que pagar copago. Es decir, que tampoco ya es gratuita. Y todo esto es el resultado de un recorte de 7.000 millones de euros que desde el Gobierno Central se ha hecho en los presupuestos generales del Estado del 2012 y 2013. 7.000 millones de euros de recorte que traen como consecuencia, por tanto, estos recortes y esta situación. Es un insulto a la democracia y a los ciudadanos madrileños que el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid, a estas alturas, todavía no haya sido capaz de aportar ni un solo dato, ni un solo informe, ni un solo estudio que avale la bondad de estas privatizaciones. Ni un solo dato, a estas alturas. Van sobre los hechos consumados, como ha dicho Marciano, ha dicho Llamazares, en una secuencia ideológica que tienen perfectamente clara, sin dar ningún tipo de explicación ni a los profesionales de la sanidad ni a los ciudadanos madrileños. La paralización, por lo tanto, de este proceso de privatización es una batalla no solamente por un derecho fundamental adquirido hace mucho tiempo, es una batalla también por la dignidad de toda una sociedad, por la justicia social en definitiva. Es la batalla por un modelo de convivencia que hemos construido entre todos durante décadas, que ha costado grandes esfuerzos. Y eso es precisamente lo que en este momento está en juego, aquí en Madrid y desgraciadamente en otras muchas comunidades autónomas del Estado español. Sabemos que la tarea no va a ser fácil, pero estamos seguros que entre todos vamos a ser capaces de paralizar las privatizaciones. Ese es el objetivo y otro más ambicioso. Garantizar que nunca más ningún gobierno, del color que sea, pueda volver a poner en venta nuestra sanidad pública. Por eso también apoyamos desde aquí de Madrid una reforma constitucional que garantice los derechos sociales y entre ellos fundamentalmente el derecho a la sanidad. Esto sí que justifica, bajo mi punto de vista, una reforma constitucional. Hay otras que se han hecho o se quieren hacer que bajo mi punto de vista son mucho más dudosas. Pero garantizar
los derechos sociales, garantizar la sanidad pública. Sí que merece una reforma constitucional. Y no es cierto, como se nos dice permanentemente, que no hay alternativas. No es cierto que el futuro gris y negro de gomina de los gobiernos del Partido Popular nos ofrecen ese modelo como lo único posible. No es cierto que sea lo único posible. Y la evidencia de que eso no es cierto, de que no hay alternativas, está hoy aquí, con la presentación de este libro que ustedes han elaborado y que presentan al conjunto de la sociedad española. Este libro demuestra que hay otras alternativas, que hay otras soluciones para garantizar este derecho, que hay otro camino. Hay alternativas a la privatización de la sanidad. Sí, las hay, y pronto entre todos podremos ponerla en marcha. Aquí en Madrid, como decía Gaspar, como decía Marciano, ya se han conseguido algunos pequeños logros sobre el envite inicial privatizador que pretendía el gobierno de la comunidad. Y yo espero que en esa alternativa conseguida entre todos se produzca sin tardar demasiado tiempo, con el esfuerzo y con la ayuda de todos los sectores implicados en la defensa de la sanidad pública madrileña. Yo voy a leer este libro con tranquilidad, y no solamente lo voy a leer con tranquilidad, y no vuela pluma como he hecho hasta ahora, sino que lo voy a divulgar también en la medida de mis posibilidades. Y vamos a contribuir desde la organización que represento de aquí, el Partido Socialista de Madrid, a divulgar y a extender la lectura de este libro, para que todos los madrileños, para que todas las madrileñas tengan una información más amplia, una información y una reflexión mucho más cabal de lo que está en juego en este momento. Somos plenamente conscientes de que si este proceso no lo paralizamos en Madrid, esto va a tener consecuencias en otros muchos rincones de España. De ahí que nuestra apuesta y nuestro envite aquí en Madrid sea especialmente relevante, y de ahí también, y termino como empecé, nuestro agradecimiento por esta invitación. Para nosotros, para los socialistas madrileños, donde estoy aquí acompañada de dos compañeros, de dos diputadas, de Laura y María Josefa, es un orgullo y un honor que ustedes hayan contado con nosotros en la presentación de este libro. Nada más, buenas tardes y muchas gracias. Agradeceros desde la editorial Los Libros de la Catarata que hayáis asistido y que nos introduzcáis y nos reflejéis el panorama sanitario actual, ¿no? Y aparte de describir lo difícil que es la situación, también ver qué vías hay, ¿no? de salida, que es interesante ver que las vemos, ¿no? Y que vemos que hay una posibilidad, ¿no?